Buenas, los saludo. Esta es la clase de recombinación genética. Mi nombre es María Laura Sánchez y vamos a recorrer los fundamentos más importantes de este tema. Como lectura de la clase les dejo el capítulo 11 del BROC. Dentro de los objetivos, como les adelantaba, vamos a conocer los fundamentos de la genética bacteriana. Vamos a describir el modo en el que el DNA contiene la información genética. Eso nos va a llevar a estudiar el proceso de replicación del DNA. Y finalmente nos vamos a detener en el intercambio genético de procariotas. Eso lo vamos a ver en un segundo video para no hacer tan largo este video. Allí, en el intercambio genético, vamos a comparar los diferentes mecanismos de recombinación genética en las bacterias. Vamos a ver la diferencia entre la transferencia horizontal y vertical. Vamos a describir la transformación, la conjugación y la transducción bacteriana y estudiaremos lo que son los plásmidos y los transposones. Bien, el intercambio genético es un intercambio físico del DNA entre las secuencias homólogas de dos fuentes diferentes. Las secuencias homólogas son aquellas que tienen prácticamente la misma secuencia y que por lo tanto las bases se pueden aparear a lo largo de una gran longitud de las moléculas del ADN. A este tipo de proceso se lo denomina entrecruzamiento. Entonces, como vemos en esta diapositiva, la transferencia puede ser vertical cuando hay una descendencia de padre a hijo o puede ser horizontal, que es entre células de una misma generación. Esto es lo que sucede generalmente con las bacterias, que son bastante promiscuas, por decirlo, en cuanto a su intercambio de información genética. Esto es así porque, como sabemos, en los eucariontes se necesitan de dos tipos de gametas con N números de cromosomas, una femenina y otra masculina, para que a partir de ellas o de ambas se forme un juego completo de cromosomas 2N. Esto es obligado y esto es lo que se necesita para que haya descendencia. Mientras que en las procariontas las transferencias puede ser de una porción solamente del genoma y se hace a través de una célula donadora a una célula receptora. Esto, si bien puede ser ocasional, puede ser entre organismos de la misma especie o entre organismos de especies diferentes. En las células procariontas hay diferentes elementos genéticos. El principal es el cromosoma bacteriano, que como sabemos es circular y se encuentra dentro del citoplasma. Luego están los plásmidos, que son elementos genéticos que se autorreplican, son independientes del cromosoma, y los transposones, que no son elementos independientes, sino que están insertos en el DNA. Acá les dejo una diapositiva donde pueden ver cómo es el flujo de información genética en procariotas, ya sea una célula recombinante, que se llama cuando se agrega una porción de DNA desde otra fuente. Puede haber transferencia de células madres a células hijas, o puede, haber, que es lo que sucede, la transferencia de información, que en realidad sería la transcripción y la traducción dentro de la misma célula. Esto es importante que lo recuerden. Vamos a repasarlo brevemente, pero les recomiendo que hagan un repaso de los conceptos que han visto en química orgánica. Por eso vamos a recordar el dogma de la biología molecular, en donde una molécula de ADN puede replicarse y dar lugar a una hebra simple, que ésta servirá de molde. Allí, la molécula puede transcribirse y formar el RNA, que luego, ayudado por los ribosomas y el RNA mensajero, se traducirá en un péptido o en una proteína. Esto sucede en base al código genético. Recuerden que hay una combinación de bases y esa combinación va a dar lugar a aminoácidos específicos. Para ello sucede la replicación, donde las cadenas nuevas se van a ir sintetizando de manera complementaria a la hebra molde. Se va a desenrollar la cadena y esas cadenas nuevas
van a ir generando a través de sus bases, se van a ir pegando las bases complementarias en función de, digamos, este modelo o este molde preexistente. Como sabemos, va a haber una cadena adelantada y otra cadena que va a estar retrasada. La cadena adelantada va a ser aquella en donde la dirección de replicación va a ser desde el 5' a 3', mientras que al revés va a estar la hebra retrasada. Allí se van a ir generando los llamados fragmentos de Okazaki, que luego una ligasa los va a ir uniendo, por eso se va a demorar un poquito más esta formación de la segunda hebra. Esta ligasa los va a ir uniendo de manera que la hebra, o sea, no la complementaria, sino la segunda que se está realizando, quede de manera completa. Aquí para el recuerdo les dejo un orden de cómo son las secuencias de eventos cuando se replica el DNA. Ahora bien, hay moléculas que son necesarias para el adecuado funcionamiento del metabolismo bacteriano. A estas moléculas se las denomina constitutivas y son propias de la célula. Supongamos el caso de la enzima A. La enzima A va a estar codificada en el gen A. Este gen, luego de la transcripción y la transducción, genera una enzima. ¿Sí? Esta enzima va a actuar sobre un producto, sobre un sustrato específico y va a generar un producto determinado. Ahora bien, puede ser común que una determinada molécula sea necesaria para el metabolismo de esa bacteria en determinadas condiciones y no en otras. Por ejemplo, las enzimas necesarias para el catabolismo de la lactosa. ¿Qué sería esto? Supónganse que tenemos la enzima B que está codificada en el gen B, pero esto tiene un control de la actividad enzimática. Si no hay un sustrato donde la enzima pueda actuar, esta enzima no se va a sintetizar. ¿Sí? Otra forma de regular esta actividad es que si yo tengo la enzima también C, que está codificada en el gen C, si hay un control transduccional, o sea, al nivel de la transducción, no va a haber directamente síntesis de proteínas. O finalmente, puedo hacer una inhibición en la transcripción y directamente la enzima D, por ejemplo, que está codificada en este gen D, ni siquiera va a pasar el proceso de transcripción. Entonces, la regulación de estos procesos es fundamental en todas las células y es un mecanismo de conservación de la energía y de los recursos. La transcripción es el primer paso del flujo de la información, por ello es relativamente fácil influir en este punto. Es más difícil y raro a nivel de la transducción. Entonces veamos, como dijimos, la transcripción es el primer paso del flujo de la información biológica y en consecuencia es relativamente fácil influir en la expresión génica en este punto. En las bacterias se conocen diversos mecanismos de expresión génica. Sobre ellos ejercen gran influencia las moléculas específicas que pueden estar en el medio donde se encuentra la bacteria. Este sería el caso del resultado del control de la transcripción y más raramente, como dijimos, el de la transducción. Por ejemplo, las enzimas que catalizan la síntesis de un producto específico no se sintetizan cuando este producto está en el medio en cantidad suficiente. Como decir, las enzimas que sintetizan arginina solo se producen cuando la arginina está ausente en el medio. En cambio, la inducción sería una enzima desintetizada solo cuando el sustrato está presente. El ejemplo para este caso sería el uso de la lactosa como fuente de energía para E. coli. La enzima beta-galactosidasa escinde la lactosa en glucosa y galactosa. La enzima no es constitutiva,
pero su síntesis empieza casi inmediatamente tras la adición de la lactosa al medio de cultivo. Bien, son tres, estos son mecanismos entonces que pueden reprimir o inducir ciertas expresiones enzimáticas. Por ejemplo, son tres los genes de los peron-LAC que codifican las tres proteínas, entre las que se incluyen la beta-galactosidasa que hablábamos recientemente, que son inducidas prácticamente de manera simultánea cuando se le adiciona lactosa. Entonces hay un control que proporciona el medio de cultivo, para la síntesis o no de proteínas cuando estas son necesarias. En consecuencia hay inductores y represores, que son proteínas específicas de unión a determinados sitios del DNA que afectan su transcripción. En el caso de una enzima reprimible, como vimos que podía ser la arginina, el correpresor, que en este caso es la arginina, se une a una proteína represora específica. ¿Sí? Ahora lo vamos a llamar represor arginina, que está presente en la célula. ¿Sí? Las proteínas represoras son proteínas alostéricas cuya conformación se altera cuando el represor se une a ellas. Por otro lado, la inducción enzimática también puede ser controlada por un represor, o sea, se le llama también represor. Aquí la proteína represora en realidad está activa, pero en ausencia del inductor, y bloquea completamente la transcripción cuando se añade el inductor. Este se combina con la proteína represora y se inactiva la inhibición. Entonces se supera ese proceso y la transcripción puede suceder, como vemos en este gráfico.